Ok, muy buen día. El tema de hoy que vamos a trabajar es el sustantivo. Vamos a ver qué nos dice nuestra primera diapositiva respecto a este tema. Lo primero que nos da es un concepto de lo que es el lenguaje. El sustantivo es una palabra que puede ser definida desde varios puntos de vista. Y a continuación vamos a explicar algunos puntos de vista cómo se puede definir lo que es el lenguaje. O bueno, el sustantivo en este caso, ¿no? Desde el punto de vista semántico, es una palabra que nombra o designa personas, animales o cosas o lugares. Creo que es la definición que todos más o menos manejamos siempre, ¿verdad? Vamos con nuestro siguiente punto de vista. Dice, desde el plano morfológico, es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales de género y número. Por ejemplo, computadora es una palabra femenino y singular. Marineros, masculino, plural. Es morfológico porque presenta accidentes gramaticales. ¿Sí, chicos? Vamos con la parte sintáctica. Dice. Desde el punto de vista sintáctico, funciona principalmente dentro de la oración como núcleo del sujeto. Por lo general, el sustantivo, por lo general no. El sustantivo es el núcleo del sujeto. Mis alumnos aprobaron todos sus exámenes. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Mis alumnos aprobaron todos sus exámenes. ¿Cuál es el sujeto, chicos? Muy bien, mis alumnos. Ahora, si te pregunto cuál es el núcleo del sujeto, ¿cuál será? Ya está fácil, obviamente, porque está en moradito, ¿verdad? La palabra alumnos. Vamos desde el punto de vista lexicológico. Es una palabra de inventario abierto, ya que cada cierto tiempo aparecen palabras nuevas. Por ejemplo, ahora tenemos la palabra chatear. ¿Tú crees que hace 20 años existía esa palabra? No, ¿verdad? No existía hace 20 años esa palabra. O por ejemplo, la palabra whatsappear. No hay. Claro, cada tiempo van apareciendo palabras nuevas. Luego tenemos los accidentes gramaticales. El género puede ser femenino o masculino. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la palabra cartera. Cartera está en qué? En femenino. La cartera. Maletín. En masculino. El maletín. Vamos por nuestra siguiente diapositiva. Clasificación del sustantivo según el género. Vamos acá. Acá tenemos quizás lo más pesadito del tema. Dice, por doble forma, mantiene una raíz, pero cambia en la terminación. Por ejemplo, la palabra alumno. ¿Cómo sabemos que es masculino? Por la O. Pero cuando queremos hacerlo femenino, sería alumna. Alumna. Entonces, con la vocal A, que va a denotar que está en términos femeninos. Por ejemplo, si yo digo niño, por la terminación O, estoy entendiendo que estamos hablando de masculino. Si digo niña, igual. Que por la terminación en A, estamos denotando de que estamos hablando de un género femenino. O sea, mantiene la forma, la raíz, pero va cambiando con la terminación. O para masculino, A para femenino. Vamos con la número 2. Dice común de dos. Hace uso de los artículos, por ejemplo, el atleta o la atleta. ¿Ya? Se mantiene el sustantivo, pero para diferenciarlo se le agrega el artículo el o el artículo la. Profe, no lo entendí mucho. Es que hay palabras que van a mantenerse normal. Por ejemplo, vamos a los animales. Si yo digo elefante, ¿habrá elefanta? No, la elefante. Para femenino, el elefante. Para masculino, la elefanta no hay, por si acaso. Y así como ese ejemplo, hay varios. Vamos por el siguiente, los heterónimos. Ahí sí cambia totalmente la palabra. Por ejemplo, cambia totalmente, por ejemplo, para masculino, toro. Para femenino, vaca. ¿Verdad? Ahí ya cambió, no tiene nada que ver la palabra con la una con la otra. Vamos por lo siguiente. El número. El siguiente accidente gramatical. Número.
puede ser singular o plural. Pizarra, pizarras, por ejemplo, ¿no? Pizarras en singular y pizarras en plural. Reglas para formar el plural. Por ejemplo, tenemos, si la palabra termina en vocal, se agrega S. Torre, casa, café. Como terminaron en vocal, solamente le aumentamos la S. Torres, casas, cafés. ¿Verdad? Porque han terminado en vocal. La siguiente. Si la palabra termina en consonante, se agrega es. Por ejemplo, pared terminó en D. Árbol terminó en L. Por lo tanto, vamos a agregarle es para hacerlo en plural. Paredes, árboles. Siguiente. Si la palabra termina en I, U, se agrega es. Por ejemplo, tenemos ají, ajíes. Maní, maníes. Profe, menú. No, menú, no se puede decir menúes. Menú solamente hacer menús, no hay problema. Es una excepción a la regla. Son pocas las excepciones, ¿ya? Chicos, no se preocupen ahí. Si la palabra termina en S o X y no es aguda, se agregan los artículos en plural. Crisis, termina en S. Ómnibus, termina en S. Crisis es grave, por si acaso. ¿Eh? Ómnibus, estrújula. Tórax, grave. Ninguno es aguda. Todos son otra cosa. ¿Ya? Y termina en X, S y S. Por lo tanto, ¿cómo lo pluralizamos? Las crisis, los ómnibus, los tórax. Nada de toraxes, omnibuses, las crisis, no sé. No me vayan a inventar otra cosa. Solamente le agregamos el artículo, los, las, según corresponde el género. Y bueno, así terminamos lo que es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hacer un repaso fast, rápido. Tenemos el tema sustantivo, concepto, el lenguaje o sustantivo que es muy parecido, no hay problema ahí. Es una palabra que puede ser definida desde varios puntos de vista. Tenemos el semántico, la definición conocida que siempre tenemos, es aquella palabra que nombra persona, animal o cosa, ¿verdad? O lugares. Desde el punto morfológico es una palabra que presenta accidentes gramaticales, ya que tiene, por ejemplo, tiene género y número. Sintáctico, desde el punto de vista sintáctico, funciona principalmente en las oraciones como núcleo del sujeto. En el plano lexicológico es una palabra de inventario abierto, ya que siempre está en constante creación de nuevas palabras o nuevos sustantivos. Profe, no, sustantivo nuevo, celular, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? ¿Tú crees que hace 30 años existía la palabra celular? No, pues. Pero ahora ya es una palabra de uso común. Incluso se le puede pluralizar, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Los accidentes gramaticales. Hoy trabajamos género y número, ¿verdad? Vamos a hablar con género. Género. Hay masculino y femenino. Clasificación de los sustantivos según el género. Vamos a usarlos por doble forma. Manteniendo la palabra raíz y agregándole la terminación o cuando es masculino, a cuando es femenino. En común de dos. Conserva el sustantivo atleta, por ejemplo acá, pero se le agrega, para diferenciar el género, se agrega el o la, el para masculino, la para femenino. Luego tenemos los heterónimos, en la cual ya la palabra sí cambia totalmente, totalmente va a cambiar. Los chicos, ahí sí cambia totalmente la palabra. Toro y vaca, por ejemplo. Luego tenemos el siguiente accidente gramatical, que es el número, que puede ser singular o plural. Algunas reglas para pluralizar algunas palabras. Cuando termina en vocal, se agrega la letra S, la consonante S. Torre, casa, café, torres, casas, cafés. Por ejemplo, máscara, máscaras. Puerta, puertas. ¿No? ¿Qué más puede ser? Botella, botellas. No hay problema. Si la palabra termina en consonante, se agrega es. Celular, celulares.
Táperes, ¿no? Y acá tenemos pared, paredes, árbol, árboles, papel, papeles. Luego tenemos, si la palabra termina en I o en U, se le agrega es, ají, con tilde, jíes, maní, maníes, excepto la palabra menú. Menú solamente se le pone menús, no menúes, ni menuces, ni, men, ni los menús, por si acaso. Luego tenemos, si la palabra termina en S o en X, y mientras que no sea aguda, se le agregan los artículos en plural. Tenemos crisis, ómnibus, tórax. Las crisis, los ómnibus, los tórax. ¿No? Ya, bueno, creo que de esta manera estamos terminando lo que es nuestro tema del día de hoy, esperando que se haya podido entender y haber despejado algunas dudas que puedas tener. Bueno, cuídense mucho, me despido de ustedes, esperando que tengas un buen resto del día. Saludos, cuídense mucho.